los calores que estamos sufriendo, y según los pronósticos dicen que apenas está empezando y vamos a tener todavía unos cuantos días más sobre los 3 dígitos, o sea que la temperatura es arriba de los 100 grados, así que hay que hidratarnos bien, andar con ropa ligera, clara, dicen tantos consejos que nos dan, que ojalá los oigamos y podamos obedecer, porque sí redunda en beneficio de nuestra salud, y hay que mantenernos sanos y fuertes para enfrentar las tareas que la vida diaria nos presenta. Bueno, ¿qué es? ¿Se ha pensado usted o se ha preguntado, o la gente sabe, qué es lo que más uno necesita? ¿Qué necesita usted en este momento que diría, esto es lo más urgente para mí? Y pregunto esto porque muchas veces, obviamente, si se da la oportunidad y alguien nos dice, ¿en qué te puedo ayudar? Déjame ver de todas las cosas. La tremenda lista que a veces yo tengo en mi vida, en la que si alguien se atreve o osa preguntarme así, le voy a echar mucha carga. Por eso quizás nadie se acerca ni me dice nada. Pero todos tenemos alguna necesidad. Unos más, otros menos, pero todos de algo necesitamos. Pero de tantas cosas que necesitamos, ¿cuál será la principal o cuál será la mayor? Curioso que muchas veces, tristemente, de eso ni cuenta nos damos. Que lo que más necesitamos es en lo que menos nos enfocamos o pensamos. Porque hacemos a veces nuestras necesidades, curiosamente, un recurso. Años atrás estuve presente en unas conferencias de un rabí judío, un cardenal católico y otro personaje evangélico, renombrados los tres, y el tema central era el poder. Me llamó la atención el rabino judío en el título que le puso a su disertación o a la conferencia que compartió: el abuso, no del poder, sino el abuso, decía él, del no poder, el abuso del débil. Dije, no, siempre pensamos que el que abusa es el fuerte, el poderoso. Y él decía, no. Dice, no nos damos cuenta que el débil de sus debilidades saca su provecho. Y después empezó a dar ejemplos y situaciones en las que quizás por ser de cierta raza minoritaria, como se dice aquí en los Estados Unidos, hispanos, negros, cualquier raza minoritaria en este país, dicen siempre de esa debilidad aparente, saca provechos. Ahorita lo estamos viendo y se ve y es triste, y no vamos a poner si estamos de acuerdo o no vamos a llegar a ese dilema, pero tanta gente inmigrando. Usted y yo somos inmigrantes también, pero ha cambiado ese tipo de migración, no sé si usted se da cuenta de eso, esos últimos años, a los que quizás en cuanto usted tuvo ese deseo, esa oportunidad o esa necesidad de emigrar de su país hacia este. Yo de mí me empezó a sorprender cuando unos pocos meses atrás, unos 2 años, quizás 3 años, empezó a ser más recurrente el ver venir esas masas de migrantes en los caminos, enfrentando obviamente sí situaciones muy difíciles en las que uno se conmueve y uno sí puede ser solidario y apoyar a hacerlo. Pero me sorprendía al ver niños, de los que estamos aquí, que creo que su mayoría somos inmigrantes. Yo no creo que ninguno de ustedes traiga a los niños por delante, no sé. Pero pienso que quizás en su momento, Oscar. Yo traía a Oscarito. ¿Traías a Oscarito? ¿Pero dejaste a la esposa con la hija o cómo fue? ¿O ya traías toda la familia? No, ya traía toda la familia. Ya se venían juntos, Sí. Pero tenían ya algún interés, ya tenían alguna seguridad de poder llegar y establecerse aquí. No. También fue de riesgo y de aventura, y no fue fácil. Pero no era muy común, ¿o sí? En aquellos años verlo de esa forma. Sí, era bien común. ¿Sí? Porque valía más el dinero de acá que el de allá. Bueno, eso sí, eso ha sido así. Y ahora no, ahora está al nivel. No, pero yo decía, ver las gentes con los hijos, traerlos como un escudo, como una... Sí, con la guerra. Bueno, en el caso de allá había guerra. Ajá, había Pero guerra. en los últimos años, la verdad, años atrás, y siempre casi he vivido en el área fronteriza, en El Paso, muchos años allá, yo veía todos los días allá a la casa llegar o al templo, en el templo estar
gentes, sean hombres o sean mujeres, que venían obviamente a buscar el sueño americano, pero siempre solos, dejaban la familia. Si eran las mujeres, llegaban solas y soy casada, pero dejé con la mamá, con la abuela, los hijos, los nietos. Se separaban las familias y venía primero uno como punta de lanza a abrir brecha, a abrir camino para no poner en riesgo a los hijos. Hoy se hace muy común eso. Y para mí es una forma de abuso, si lo queremos ver así. Yo así vine 2 veces antes. Bueno, entonces si llegaste primero solo, ya conoces el camino, pero sí me entiendes lo que quiero decir. Otra vez, cada persona tiene su forma de pensar y de hacer las cosas, pero yo particularmente veo que de mi parte yo no expondría a mis hijos para poder lograr un beneficio yo. Me aseguro yo, me afianzo yo y después entonces en la seguridad de que se les puede ofrecer, traerlos para ofrecerles, obviamente, todos es honesto buscar una vida mejor. Pero sería una de las formas. En la raza negra, por ejemplo, a veces me sorprende tantas cosas que ellos exigen por el hecho de ser negros. Y por otro lado sabemos que no importa seas blanco, amarillo o negro, el color que tengamos, todos somos iguales. Pero bien sabemos que hay privilegios que solo ellos tienen, que la mayoría de nosotros no tenemos. Así hay, y podría seguir enumerando muchas formas y maneras de pensar, de cómo abusamos a veces de nuestras situaciones. En este caso, y lo que hoy queremos compartir, vamos a usar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 3, versículo 1 al 9. Y pensemos, ¿qué es lo que realmente necesitamos? A veces incluso los que ofrecemos una ayuda, un apoyo al semejante o a quien sea, o a veces aquellos que de nosotros esperan, se les supla una necesidad. Nosotros pensamos que de cierta manera se les apoya, ellos piensan que eso es lo que necesitan. Pero ¿cuál es la verdadera necesidad en nuestras vidas? Vamos a pensar eso esta mañana y espero tenga la claridad mental para poderlo compartir, un tema que es un poco delicado, pero muy trascendental para todos nosotros. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 9. Tenemos esta porción de la palabra y leemos lo siguiente. 2 personajes conocidos, discípulos del Señor Jesucristo. Ya el Señor había ascendido a los cielos, ya ellos estaban ahora en la práctica del ministerio y cumpliendo la tarea, la labor que el Señor Jesucristo les había encomendado. Y obviamente hacían sus rutinas que como ciudadanos, podríamos decir, normales, regulares, el pueblo judío cumplía. Aquí en esta ocasión se dice que ellos iban a cierta hora al templo para, sin duda, cumplir lo que era su tradición religiosa. Y dice aquí este pasaje, capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Recuerdan que era la vida de oración para ellos muy importante. Pedro le había preguntado al Señor Jesucristo, Señor, entre tantas cosas que le pidió, ¿qué le dijo un día? Enséñanos a orar. La oración para un hijo de Dios no es una opción, es una necesidad. Así como el aire, así como el pan, así como el trabajo, el agua, tantas cosas que pensamos que sin ellas no podemos vivir. Por sobre todas ellas, la principal yo creo, y es algo que no nos damos cuenta hablando de las qué cosas necesitamos, es la oración. Hay que orar más. No tan solo cuando tenemos problemas, no tan solo cuando nos faltan los recursos o existan los peligros, no tan solo cuando la cobija la vamos arrastrando, sino cuando hay prosperidad, cuando hay bendición, cuando hay salud, cuando hay energía para servir. Hay que siempre, y por eso Pablo decía, orar siempre, en todo momento y por cualquier cosa. Siempre. Él lo expresaba resumidamente, orar sin cesar. ¿Qué tanto, hermano, realmente le damos importancia en nuestra vida a la oración? Creemos y hacemos uso de ella solo cuando necesitamos de algo. Pero generalmente, de Dios ni nos acordamos. Orar. Pues ellos tenían, dice aquí la palabra, aquí lo confirma,
esa rutina bien cimentada en sus vidas. E iban, cuando ellos se sabía, había un culto organizado para eso, un horario particular para ello. Se podía hacer así, o lo pueden hacer donde quieran, pero esto era una forma también de expresar esa disciplina en sus vidas. Y dice el relato que haciendo ellos esto, era traído un hombre cojo de nacimiento, o sea, alguien que desde nacido tenía una, ¿qué puedo decir?, disabilidad, ¿eh? Así se dice más correctamente para no ofender a nadie, una disabilidad física. Hay otras palabras que se usan que a veces suenan un tanto ofensivas. Incapacidad. No es tanto incapacidad, porque una persona a veces yo he visto deshabilitada, a veces más hábil y más fructífera que algunos de los que tenemos aparentemente todo nuestro cuerpo fuerte, sano físicamente, pero no le damos el uso correcto. Bueno, aquí era traído un hombre, dice que desde pequeño tenía una adversidad, podríamos mencionarlo también así, a que era necesario que otros le transportasen, a otros lo llevasen. Y dice que lo llevaban y lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, es el nombre del templo, y lo ponían donde todo el mundo lo iba a ver, tanto cuando entraban como cuando ellos salían de ahí. Ahí estaba este hombre, extendiendo quizás su mano, pidiendo limosna de aquellos que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, ¿qué? Míranos. Ah, caray. Algo quizás que no estaba acostumbrado. Vea y piensa en el cuadro. Pedro y Juan, hermanos en fe, hermanos en muchas cosas, en trabajo, en aventuras, ministerio, hablando no sé de qué, quizás del Señor Jesús o de la situación en su casa. En aquel tiempo todavía no estaba el América, ¿no? Si no hubieran ido hablando del fútbol. Pero ellos iban en su rutina diaria. Y de repente este hombre les llama la atención. Una súplica, dice un ruego. ¿Cuál era ese? Por favor, ayúdenme, pidiendo, dice aquí, limosna a ellos. Pues él esperaba que ellos llevasen su mano al bolsillo y le diesen una moneda como normalmente todos lo hacían. Pero sin embargo, es un tanto extraño que le digan, hey, míranos. ¿Por qué o para qué? Y ese hombre se entusiasmó, caray, esto es algo diferente, van a darme algo grande, algo especial, algo particular, o no sé qué pasaría, pero no es muy común que a alguien que a usted le ofrece le presenta una necesidad para que le ayude, uno les conteste, a ver, veme a la cara, obsérvame. Esos detalles, ¿sabes?, que leemos en la Escritura, como que los pasamos de corrido, pero tienen una importancia que ahorita más adelante vamos a compartir. Le dice en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él, ¿qué hizo? Les estuvo atento, fue obediente, esperando, sin embargo, que recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿qué? Tú esperas de nosotros dinero, apoyo, plata, ¿verdad? Y para eso quieres que te vea, para que me digas que no tienes, simple y sencillamente pásale de largo. ¿Para qué me quitas la atención? Ya me desvié la mirada de otros que ya se me pasaron por estarte fijando en ustedes, por estarme fijando en ustedes. Sí, dice, míranos. Plata y oro no traemos. Quizás estaban, si la palabra me la permite, es más amolados, se dice, más necesitados. Dice un dicho por ahí, el hambre a veces le pide a la necesidad. La verdad, a veces he visto a estas gentes en los cruceros, algunos quizás, o ellos se lo han procurado, pero traen un vasote ahí de un ice cream o una agua o algo fresco y tener la mano porque quieren más dinero.
Y se les da, y yo veo que abre una bolsa y caray, se le va a caer, se ve que trae bastantes billetes en la bolsa. Y yo diciendo, ¿sabes qué? Ni una monedita tengo para ofrecerte. A veces pasa así. Allá recuerdo cuando en la infancia había una señora que todo mundo se compadecía de ella. Era una señora ya viejita, viuda, y sabíamos que vivía en unos edificios nuevos que habían construido unos años atrás, cerca de donde papá tenía su negocio, y ella vivía en la azotea. Dicen que alguien de compasión le ofreció ese lugar para estar ahí, y todos los que la veían algo le ofrecían. Iba al restaurante de papá y ahí comía gratis, porque pobre señora, pobre viejita. Pues un día la gran conmoción en el barrio, había muerto la ancianita. Pues una más, una menos, ¿a quién le sorprendería? Pero resulta que como el cuerpo ahí murió en su habitación que tenía, nadie se dio cuenta, vivía sola, pero empezó a descomponerse y obviamente a hacer ingratos los olores que se percibían, y tuvo que acercarse a la gente y descubrieron que estaba muerta. De cuántos días no se sabía. Pero llegaron las autoridades, levantaron el cuerpo, empezaron la limpieza del lugar y vaya sorpresa. El dinero que ya tenían debajo de su cama. Y no tan solo el dinero, papeles, escrituras que decían que ella era la dueña de ese edificio. La dueña del edificio. Y vivía miserablemente. Hay mucha gente así. No sé si usted haya conocido casos o sepa. Repito, que de su necesidad hacen su negocio. Aparentemente necesitan mucho, nunca se satisfacen y siempre quieren más, y no saben ni para qué. Ni para qué siquiera. Yo creo que algunas de esas personas, inquilinos de ese edificio, con que se les hubiera perdonado un solo mes de renta, hubieran estado con un poquito de aire fresco en sus vidas, se hubieran sentido más livianos, más ligeros, más bendecidos. Y esta que tenía de todo y aparte le daban, tenía o vivió una vida miserable. Pero todo eso viene a mi mente cuando estamos hablando y pensando en los detalles de esta escritura. Entonces él les estuvo atento, dice, esperando recibir de ellos algo. Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero no te desilusiones. Dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Enfatizo esa frase. Cojo de nacimiento, impedido físicamente para hacer sus movimientos como tantos otros lo hacían. Y aquí, en su encuentro con Pedro y con Juan, no recibió las monedas que él pensó era lo que él necesitaba. Y ellos no tenían para darle. Sin embargo, tampoco sus bolsas estaban vacías del todo, porque no son las bolsas las que nos hacen tener control, poder en nuestras vidas, que a veces tristemente así pensamos, y les comparto un testimonio en un momento, sino algo en su interior, en su vida, que podían ofrecer y se lo ofrecieron. Él no se daba cuenta de eso. Hacía uso de su debilidad, de su discapacidad, para sacar adelante su vida. Era un negocio familiar, porque me imagino que los que ahí lo llevaban todos los días, quizás eran los sobrinos o los hijos, los tíos, los hermanos, yo no sé, pero eran la familia que de la necesidad de él, todos quizás podían comer, todos tenían un techo donde existir y llevar sus vidas adelante. Si no, también dudo que a veces incluso la propia familia, cuando hay una necesidad en nosotros, un día, 2 días, 3 días, pero de todos los días, cargarlo, llevarlo ahí y dejarlo ahí, desinteresadamente no sé, pero desafortunadamente no es muy común, cuando uno está en desgracia.
no hay un apoyo, una ayuda como de veras necesitar. Pero ahí parece que esto era una rutina en ellos. Lo cargaban, lo dejaban, después volvían para ver cuánto él tenía. ¿Han visto? Quizás han atravesado cruceros donde hay niños a veces, que de verlos uno se conmueve. Pobrecito niño. Y ahí te va lo que tenemos, o lo que podemos ofrecer y dar. Y por allá si uno se fija un poquito más, quizás la mamá ya en un rinconcito con otros 2, 3 ahí criando, cargando, haciendo cosas y con un montón de frutas o panes ahí, comida que hasta se les está echando a perder, que no sabe qué hacer con tanto. O el padre por allá en una cantina quizás tomando o enviciándose en otras cosas. Pero los niños estirando la mano para ver qué les dan y llevar solo a los padres, porque si no, pobres de ellos si llegan con las manos vacías. ¿Ocurren cosas así o no? ¿Son historias que invento? No. Son situaciones que vemos día con día, porque hay mucha necesidad. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos verdaderamente? ¿Qué son nuestras necesidades? Este hombre no se daba cuenta lo que más él necesitaba. ¿Qué era? ¿La moneda? Le dieran más, le dieran menos, seguía sobreviviendo. Y nunca quizás iban a ser suficientes para satisfacer todas las necesidades de la familia. Él no tenía el 100% de la calidad de vida. No podía de sí mismo moverse, ser libre e ir a donde él quisiera. Dependía de otros. Y cada vez quizás iba más empeorando. Su carga era más pesada para quien le cargaba, pero pensaban que así era su vida. Llega este momento en el cual tiene la oportunidad de confrontarse, estar delante de Pedro y de Juan, quienes primeramente pensaron, este hombre necesita también una moneda, por eso extiende su mano. Este hombre de nosotros espera una moneda, pero quizás nosotros no la tenemos. Simple y fácil, no te puedo ayudar. Yo lo he hecho muchas veces, usted quizás también lo ha hecho muchas veces. Cuando la gente de nosotros algo espera, pues no tengo. Y hasta ahí termina la cosa. Pero Pedro y Juan reaccionaron. A ver, míranos a nosotros. Económicamente quizás estamos igual o peor que tú. Monedas no traemos, pero tenemos algo que te vamos a dar, que ni tú te has dado cuenta que es lo que necesitas. Y no sabía, porque este hombre no les dijo, Pedro, Juan, son famosos, son discípulos del Señor, yo sé que ustedes pueden darme la salud, lo que yo necesito. Los vio y les dijo, hey, la mano extendió y la moneda esperaba, la limosna. Míranos. Decía yo igual o peor necesitados que tú. Pero no es que no tengamos nada que ofrecer. Incluso tenemos lo que tú más necesitas y ni cuenta te has dado. Y Pedro dice que le extendió la mano y dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y no tan solo le dijo la expresión verbal, sino que le acompañó también con la ayuda física. ¿Cuántas veces nos decimos a la gente, que Dios te bendiga? Y tenemos la mano acá en el bolsillo y quizás de ahí pudiéramos también ser una bendición para ellos. O, voy a orar por ti. Allá en los tiempos de seminarista, otra vez, tengo que hablar de las experiencias que he vivido y de lo cual les comparto. Les he dicho en alguna ocasión, en mí pocos realmente compañeros de seminario reconocían un hombre espiritual. Quizás este día muchos todavía, incluso ustedes algunos dicen, el pastor espiritual, no, es pastor nada más, pero espiritual, quién sabe. Pensando que la espiritualidad se mide o se ve de otras maneras. Pero en aquellos años, yo recuerdo se acercaban gentes, hermanos, amigos, me decían chipi algunos, otros me decían de otra forma, pero chipi es lo más decente que se oye. En lugar de hermano, algunos me decían camarada.
Sé que algunos hermanos, amigos de aquel tiempo que están hoy en estos programas, se lo ven y van a saber que no miento. Chipi, ¿nos puedes ayudar con esto? ¿Nos puedes ayudar con lo otro? Si estaba en mí, ¿por qué no? Y lo hacía con gusto. Pero en mí no se fijaban para unas cosas espirituales. Chipi, ven, puedes orar por mí. Chipi, ¿qué consejo me puedes dar? No. Eso solamente los espirituales podían hacerlo. Y había ahí hermanos, profesores incluso, que eran considerados muy espirituales. Y llegaban con ellos. Hermano, este mes no tengo para completar el compromiso económico con la cuota del seminario. Hermano, no hay comida en la casa. Se pasó por una experiencia muy fuerte. Una hermana embarazada perdió su hijo por anemia. Ella no tenía suficiente fuerza física, ¿no?, para estar sana ella y menos para dar el confort, la salud que la criatura que venía necesitaba. Y murió. Fue un golpe tremendo en el seminario, en los que en ese tiempo ahí estábamos. ¿Cómo es posible? Prácticamente la criatura se había muerto de hambre. Fuerte eso, hermano. Y recuerdo que tanto ella como el papá obviamente sufrían mucho. Se sentían culpables. Y luego hicieron sentir esa culpabilidad y nos cayó a todos ahí. Nos sentíamos culpables de algo así. ¿Por qué? Bueno, de repente yo fui y le hablé, le dije, oye, ¿por qué no lo dijiste? Bueno, yo fui con el maestro, con el hermano, con la hermana, esperando que me dijeran, bueno, no te preocupes, este mes te apoyamos, o mira, no sufras, ten. Pero nada más me decían, vamos a orar por ti, hermano. Dios que te bendiga. Híjole, yo sentí rabia, porque yo sabía y me conocía. Y no es por echarme flores ni nada, pero ante una situación así, le juro y lo hago. Si hay que robar, robo, para sanar una situación que de mi alcance o mi forma pueda ofrecer y apoyar. Así he sido, así soy, pero así ser. Porque eso nada más te acompaña en tu dolor. Ve que Dios te bendiga y quedarme con el recurso en la bolsa. Creo que no es correcto ni es de verdaderos hijos de Dios. De lo poco o de lo mucho, si algo podemos dar es porque tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué fue? 3 panes y 2 peces, si me acuerdo bien la memoria. Alimentó a 5,000, cuando no era sino tan solo para que un adolescente ese día comiese. Con lo poco en las manos de Dios, ofreció, dio y hasta sobró para tantos. Porque la criatura, cuando se le preguntó si había algo, dijo, pues nadie contestaba, todos traían hambre, no traían recursos. Quizás tímidamente, pues traigo 2 panecitos o 3 panecitos, 2 peces, o al revés. Señor, pues no hay más que esto, quítenselo. Yo no creo que el Señor Jesús fue así. Pídanlo, y si lo ofrecen, tráiganlo. Y de ahí se manifestó. No tenemos que dar, porque pensamos que es cantidad, que es algo en los bolsillos que hay que ofrecer. Y no es tan solo eso, hermano, lo que necesitamos hacer. Si no está en los bolsillos, puede estar quizás en los pies, en las manos, en actitudes de cómo ayudar a otros. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta de eso. Contenemos algo precioso. Somos vasos que contenemos, primeramente, la presencia de Dios en nosotros. Somos templo del Dios vivo. Y el Espíritu Santo dice, está morando en nosotros. Oiga, yo no tengo nada. Yo no puedo.
¿Qué ofrezco? Gracias a Dios, Pedro y Juan ese día no pensaban así. Sí, se dieron cuenta que plata y oro no había. Pero Juan y Pedro se voltearon a ver. Míranos, y los dos ya sabían. Hay algo que sí te vamos a dar. Y que tú ni cuenta te has dado que estás necesitando. ¿Tú crees que lo que necesitas son las monedas? No, amigo. Tú lo que necesitas es levantarte y darte cuenta de la gran bendición que hasta este día no has tenido. Valerte de ti mismo. Saber que puedes caminar, sostenerte a ti mismo y hacer cosas incluso más allá de lo que nunca en tu vida imaginaste. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate, anda y le agarra de la mano. Ahora bien, apúrate. Qué sorpresa, qué maravilla. De repente ese hombre que tenía que ser cargado, solito, lo levantan, se levanta y ahora puede dar su primer paso. Y no fue el paso tímido de aquel que por primera vez empieza a caminar. Lo hizo con certeza. Podía caminar. Él no agradecía las monedas hasta que no las tenía en la mano. Y si las podía contar, entre más eran, pues más contento y agradecido quedaba. Pero en este momento, moneda no recibió, sino algo, repito, que él ni cuenta se había dado, que era su principal necesidad. Ser autónomo, sentirse libre de sus incapacidades. Y entonces dice que caminó, y no tan solo caminó, ¿qué hizo? Saltó, brincó. Siempre Dios va a darnos más de lo que nosotros esperamos. Y siempre va a suplir lo que verdaderamente necesitamos. Preguntaba yo al principio, ¿qué necesitamos? Pues yo pagar esto, pagar lo otro, salud, tantas cosas que pensamos. Padre, no. Pocos pensamos quizás, Padre, necesito más de ti. Padre, necesito tu presencia en mi vida. Padre, necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, porque sin ello no puedo vivir. No, necesito viajes, necesito descanso, necesito esto, necesito lo otro. Ganarme el premio de la lotería hoy este día, están muchos pensando. ¿Será eso lo que más necesitamos? ¿Será eso lo que más la gente necesita? No. Y tristemente vemos que hoy, ante tanta adversidad, ante tanta necesidad, ante tantas cosas que nos hacen falta, y por eso no estamos felices, ignoramos lo que más verdaderamente necesitamos: a Dios con nosotros, nosotros con Dios. Ya no leemos, ya no oramos, ya no practicamos la vida en el Espíritu Santo, ya no ofrecemos los frutos del Espíritu Santo. A veces andamos nosotros los creyentes más tristes, más necesitados incluso que los que decimos en el mundo andan sin Dios y sin esperanza. Tanto ellos como nosotros, todos necesitamos reconocer que la principal necesidad, muchas veces ni nos estamos dando cuenta, es una verdadera comunión con Dios, el seguir a Jesucristo y vivir las vidas plenas en su Espíritu Santo, como Él nos lo pide. Y verán que nuestro horizonte se transforma. No tan solo vamos a obtener lo que de veras necesitamos, sino más allá incluso de lo que hubiéramos pensado nunca tener. Dios fructifica, bendice nuestras vidas de una forma maravillosa. Pensándonos nosotros que son los títulos, que es el dinero, que es la casa, que es el coche, que es esto, que es lo otro, lo que necesitamos. Lo puedes tener y hay quien lo tiene. ¿Se da cuenta de eso? Hay quien tiene no un carro como el que usted quiere. Tienen colección de ellos. Una casa no, tienen mansiones.
Piensa en eso. Y son gentes que nos damos cuenta que todavía no son felices. Que quizás incluso viven peores vidas que las que usted y yo estamos viviendo. Pero nosotros pensamos, no, el día que yo tenga eso, voy a ser verdaderamente feliz. Hermanos, nosotros tenemos algo que tenemos que compartir a otros. Disfrutarlo primero, porque si no lo tenemos, no lo podemos dar. ¿Qué es? El amor de Dios en nuestras vidas, y en el nombre de Él ofrecerlo a quien lo necesita también. ¿Qué recordamos hoy en nuestra iglesia por ser primer domingo de mes? Lo que Dios, viendo de nosotros, necesitábamos, lo suplió. ¿Qué necesitábamos? Si se lo hubiera dicho a las gentes de aquel tiempo, ¿qué necesitan? Libertad de la opresión en que nos tienen los romanos. Fuerza para atacar otros países, conquistar otras naciones. De hecho, muchos se desencantaron cuando el Señor Jesucristo nació. ¿Por qué? Porque aunque fue maravilloso lo que vieron, las señales que hubo, pero ellos esperaban ver en Él un caudillo guerrero, un caudillo que les trajera la independencia, la libertad y los hiciera conquistadores en el mundo. Él llega humildemente. Él mismo le oyeron decir, pues si de mí esperan oro o plata, pues les quiero decir que ni siquiera una piedra puedo reclamar que sea mía, donde yo pueda descansar mi cabeza. Qué desencanto. Porque ellos pensaban no era eso lo que necesitaban. Sin embargo, aquellos que hemos descubierto a Jesús y lo que para Dios representó venir a esta tierra y ofrecerse por nosotros, entendemos y entendimos que lo más necesitado es el amor, repito, de Dios en nosotros. Y lo que la gente allá afuera necesita es que les presentemos ese amor también. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, de nuestros hechos, de nuestras vidas. Piense la próxima vez ante alguna necesidad. ¿Cómo de que no? Yo tengo mucho que ofrecer. Agradecer y compartir. Y enriquezca con su vida la de muchos más. Así como Dios, viéndonos perdidos, tuvo compasión de nosotros y vino a este mundo para ofrecernos salvación, dándonos su perdón y la esperanza del cielo. Hoy, primer domingo nuevamente de este mes de agosto, como iglesia tenemos los elementos de la cena del Señor. Prepárese en mente, en corazón, para juntos gozosos participar de ello, dándole gracias a Dios por ese pan de vida, esa sangre preciosa que nos da victoria sobre cualquier pecado, nos limpia de todo pecado y nos da la oportunidad de sabernos hijos de Dios. Tenemos en Él lo que ni nos habíamos dado cuenta. Nos salvó de la condenación a la que estábamos destinados por medio del sacrificio de su Hijo. Así que este día agradezcamos eso, celebremos eso y compartamos a otros esta bendición tan necesaria. Pasen por favor aquellos que van a pasar a la mesa y quienes me van a ayudar. ¿Quién me ayuda esta mañana? No tengo a la hermana Nora, Dora, hermana Ruth. Ayúdenme por favor.